Hola, déjenme arreglo aquí unos detalles de la luz. Perfecto, muy bien. Pues bienvenida a este segundo live en el cual pues vamos a seguir calentando motores para nuestro evento del día 28 de septiembre a las 7 de la noche que se llama Armonía Interior. Me da mucho gusto que estés aquí. Mi nombre es Nidhi Magut y como te menciono, vamos a continuar calentando motores hacia armonía interior. Hablamos el sábado pasado con respecto a qué es armonía interior, a qué le llamamos a veces armonía interior y realmente no es la armonía interior y con qué solemos confundirlo muchas veces. Entonces hoy vamos a continuar con esa parte, pero lo vamos a enfocar a algo que solemos tener como, digamos, área de oportunidad, cualquiera de nosotros, independientemente de si hemos en algún momento intentado trabajar un poco más nuestro tema de la armonía interior o no. Es decir, si a lo mejor lo que hemos hecho, pues es ir un poco más en esta situación de, digamos, voltear a ver cuáles serían las circunstancias que no nos están favoreciendo a nuestra armonía interior y qué podemos hacer al respecto. ¿Cuáles son las raíces por las cuales no tenemos armonía interior? ¿Cuáles son las raíces internas, las raíces externas? Esta parte tiene que ver mucho con algo que le llamamos coloquialmente la recompensa inmediata. Entonces, yo soy Nidhi Magut, te invito a que te quedes porque esto es el principio para empezar el gran evento del día 28 de septiembre, Armonía Interior. Bueno, como yo te comenté hace unos momentos, hablar de la recompensa inmediata es algo que incluso pudiese parecer algo natural o muy sutil que vivimos en el día a día y que se vuelve tan sublime, tan difícil de identificar, que entonces pudiéramos también no verlo como algo que no nos suma para poder generar acciones que vayan muy acorde a construirnos esta armonía interior en el día a día. Porque vamos a ser muy honestos. Las situaciones adversas, los desafíos, vaya, coloquialmente hablando, cualquier tipo de problema que pudiéramos tener es algo, digamos que característico de un día a día. Es algo que nos compone a veces en nuestra vida y que incluso, si lo viéramos en un tema más filosófico, pues estas adversidades y estos desafíos que componen nuestro día a día suelen ser lo que realmente nos permite madurar, aprender, crecer, desarrollar ciertas habilidades. Entonces, no es que el tener armonía interior sea un equivalente a no tener problemas o a no tener adversidades o a no tener desafíos, sino que realmente nosotros podamos encontrar un punto de no negociación en el cual sepamos que lo que sucede en el exterior no es algo que nos va a transgredir directamente a nivel de integridad, tanto física como emocional, como para que entonces no seamos las personas autosuficientes, las personas autónomas y las personas que nos caracterizan en el día a día, nuestras formas de ser, ¿no? Es decir, no vamos a generar un cambio tan drástico por una situación del exterior, porque realmente en mi armonía interior, pues yo pude manejar muy bien este conflicto, de tal manera que entonces, pues no hubo una transgresión a mi persona a nivel emocional, psicológico o físico. Dicho esto, entonces, ¿a qué me refiero cuando empezamos a hablar de este tema sobre la recompensa inmediata? Te hablé también la clase pasada sobre los regalos envenenados, ¿no? Estos regalos envenenados que solemos a veces darnos nosotros mismos con respecto a alguna situación en específico, y lo ponía muy en claro con respecto al tema de la nutrición. Y voy a volver a ir de ese lado con respecto al tema de la recompensa inmediata. Cuando yo te decía,
vamos a tener un ejemplo muy claro que es ponernos a dieta, ¿no? Vamos a ponernos a dieta, bueno, y ponernos a dieta me refiero a entrar en un régimen alimenticio con cierto consumo de calorías diarias para que entonces mi índice de masa corporal o mi peso, de manera muy pragmática, pues sea el idóneo más allá de un tema social por temas de salud. Entonces, resulta que a mí, por ejemplo, ya lo voy a hablar desde mi caso. Yo soy una persona adicta al pan. Yo no puedo estar sin el pan. Para mí es importantísimo el pan, ¿no? Entonces, algo muy importante dentro de cualquier dieta que yo pueda hacer es que necesita tener pan. Porque de lo contrario, pues yo entro en un tema de estrés y ansiedad bastante complejo en donde, claro, no transgrede mi armonía interior, pero sí puedo notar ciertos cambios significativos en mi conducta. Incluso podría decir que mi irritabilidad se exacerba por la situación de no tener como este gusto del pan, ¿no? Entonces, si lo que yo hago es darme un regalo envenenado de decir, ay, pues no sé, mi nutrióloga dijo que 5 galletas, pero pues ¿qué tal? Todo es 2 más, 3 más. No creo que me pase nada por 3 galletas más. Bueno, pues entonces yo lo que estoy haciendo es darme un regalo envenenado, porque realmente no estoy apegándome a lo que me está indicando la guía nutricional y que obviamente está censado para que mi cuerpo consuma cierto índice de calorías y obviamente entonces el exceso que yo tengo pues las tenga que sacar de su reserva para poder cumplir con mis actividades del día a día y entonces eso permita que mi índice de masa corporal pues sea reducido al indicado por temas nutricionales, ¿no? Entonces, eso yo lo dejo de lado porque digo, es una exageración que 3 galletas van a hacer eso. El detalle es que vamos a ser muy honestos y ahí es donde empieza justo la recompensa inmediata. Tú no lo haces, o yo no lo hago en específico, exclusivamente una sola vez. La situación estriba en que se vuelve algo repetitivo. Y entonces en lugar de que el consumo diario sea de 5 galletas, yo me lo hago de 8 o yo me lo hago de 10, ¿no? Y eso justamente marca la diferencia entre que yo pueda lograr mi objetivo o no lo logre. Porque obviamente no estoy apegándome a lo que está establecido para mí. Y yo creo que ahí justamente hay que hablar de 2 temas muy importantes que tiene que ver con la recompensa inmediata y segundo, con la honestidad y la motivación. Ahorita voy a empezar a platicarlos. Voy a empezar con la recompensa inmediata. La recompensa inmediata justamente es el que nosotros nos vamos a rendir muy fácilmente ante las tentaciones. ¿Por qué? Porque culturalmente hablando, educacional también, pero sobre todo culturalmente hablando y sobre todo al nivel latinos, tendemos a que nuestros reforzadores tienen que ser más a corto plazo que a largo plazo. Entonces ya traemos una predisposición mental a decir, uy, de aquí a que logro eso, uy, no, pues me falta un chorro, no, hombre, es que... Y entonces eso hace que de entrada ya traigamos una predisposición al fracaso, porque se ve muy, muy lejano el resultado a obtener, o con mucho, mucho trabajo. Y todo eso hace que, pues obviamente, no permita el tener una motivación un poquito más tangible. Bueno, bajo esa característica, entonces, el detalle es que nosotros tendemos a sucumbir más a los reforzadores a corto plazo, a lo que te decía yo de las tentaciones. Es más fácil que yo diga, ay, ¿de qué me va a afectar 3 galletas más en mi índice nutricional o en mi régimen nutricional? A que yo diga, no, creo que en este momento yo tengo una reserva de calorías bastante grande y entonces lo importante es que yo empiece a ocuparlas, que mi cuerpo empiece a ocuparlas, para que entonces tal vez, claro, en algún momento yo pueda, no de manera continua, pero sí de vez en cuando poder comer 3 galletas más sin mayor problema, porque ya he obtenido un resultado que es satisfactorio para mi salud y mi bienestar. Sin embargo, así no lo piensa mi cerebro. Mi cerebro dice, no te hagas tonta,
de aquí a que lo logres, y quién sabe si lo logres, mejor cómete ahorita esas 3 galletas, porque qué ricas saben, y porque no te has llenado, y porque tienes hambre, porque tú y yo estamos acostumbrados a comer 10 galletas, ¿no? Y entonces tiene que ver con nuestros hábitos, con nuestras formas de ser, con nuestras conductas, con nuestras costumbres, y no estamos considerando el beneficio a largo plazo, porque yo no me pongo a pensar que lo más rico, si lo quiero poner en términos muy asociados a este tema, lo más rico sería que yo pudiera tener un peso adecuado a mi estatura, a mi fisionomía, a mi edad, etcétera, que me sume en bienestar y salud. O sea, yo estoy dejando de lado esa situación en específico por platicar, o más bien por comerme justamente un rico y delicioso postre, ¿no? Entonces, obviamente aquí, ¿cuál es la característica importante? Estamos sucumbiendo ante las recompensas inmediatas. Estamos totalmente dejando de lado el beneficio a largo plazo, porque obviamente es algo que no nos llena en este momento. Y como te lo estaba diciendo, nuestro cerebro está totalmente programado para decir, lo quiero ahorita, lo quiero en este momento y no me sirve en 2 meses o en 3 meses. Y eso justamente es una característica de la recompensa inmediata. Si nosotros seguimos sucumbiendo al tema de la recompensa inmediata, entonces las conductas que vamos a estar haciendo va a estar muy en pro de que en ese momento tengamos la sensación de bienestar, de armonía, de paz y de tranquilidad. Pero no estamos considerando que tal vez las acciones que nosotros hagamos, incluso el cómo nos relacionamos con el entorno de manera presente, pudiesen no estar sumando a largo plazo a esta paz y a esta armonía. Y justamente yo el sábado también te comentaba que uno de los supuestos regalos envenenados, o con lo que solemos confundir a veces a la armonía interior, es pensar que el yo hacer una conducta en este momento que me genera cierta tranquilidad o que me genera una tranquilidad oculta o viciada, eso significa que tengo paz en mi interior, cuando realmente lo que hace es ponerle un curita a todo lo que hay debajo de esa herida, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que seamos también honestos, que es la segunda parte con la que te empecé a contar ahorita la situación. ¿Y por qué es la honestidad muy importante? Si yo regreso al ejemplo que te estoy poniendo, realmente el objetivo que tengo pensado es hacer una dieta por bajar de peso para sentirme más cómoda conmigo, por temas de salud tal vez, o porque hay alguna situación en específico que me hace que yo tenga que mantenerme en peso. Bueno, entonces me parece que es muy importante identificarlo realmente con el objetivo o la razón de ser importante. Y lo voy a poner muy en claro. Si yo me miro al espejo todos los días y lo que yo veo ahí no me gusta en absoluto, porque me paro y digo, qué gorda me veo, qué mal estoy, etcétera, pues entonces obviamente eso hace que yo esté consciente de un malestar que tengo el día de hoy. Y por eso es muy importante que yo haga este cambio de conducta y entonces empiece un régimen alimenticio. Pero justo el detalle es que yo me voy a topar a lo largo de este camino justo con las recompensas inmediatas, con estas tentaciones. Y si yo no tengo muy en claro el objetivo, si yo no recuerdo justamente que la sensación que me llevó a tomar la decisión de hacer un cambio en mi régimen alimenticio fue que me levantaba y me veía al espejo y no me gustaba, entonces por supuesto que va a ser muy muy fácil que yo regrese a los mismos hábitos de siempre porque voy a obtener mis recompensas inmediatas en ese momento, ¿no? Entonces es muy importante que veamos cómo nuestra paz y nuestra armonía, la sensación que no tenemos en el día a día, porque a lo mejor no solo es cuando te paras y te vas al espejo, sino es cuando te compras ropa, sino es cuando te toman una foto, sino es cuando quieres, no sé, irte a la playa y lucir un lindo traje de baño, etcétera. O sea, hay muchas circunstancias en la vida por las cuales justamente tú quieres hacer ese objetivo, quieres tener el peso idóneo, ¿no? Suma a tu armonía interior, suma tu paz y suma tranquilidad, porque es algo que tú deseas.
Y por eso obviamente te roba la paz y la tranquilidad todos los días, porque es algo que está muy presente para ti. Porque acuérdate que también hablamos que el tema de armonía interior pues no solamente tiene que ver con un punto en específico, sino que hay que ver con el tema personal, con el tema familiar, con el tema de la pareja, con el tema laboral, ¿no? Que obviamente ha salido mucho el tema laboral y me lo han comentado mucho ahora que están en las encuestas para el evento de armonía interior, y bueno, también lo abordaremos en su momento. Entonces, regresando a esta historia que yo te cuento, si nosotros no tenemos muy en claro nuestro objetivo, pues va a ser muy fácil que sucumbamos a las tentaciones y a las recompensas inmediatas, porque estamos muy acostumbrados a hacer esa parte. Entonces, ¿cómo es que nosotros deberíamos de hacer, digamos, que este cambio en nuestro pensamiento, y ese sí tendría que ser de alguna manera inmediato, para podernos mantener en el objetivo como tal y no sucumbir hasta la recompensa inmediata? Porque, ok, ya identifiqué que eso no es armonía interior, ya identifiqué que eso realmente solo me trae paz y tranquilidad momentánea, pero que en otro momento lo que va a hacer es generarme otra vez desgaste, ¿no? Es como estas famosas relaciones tóxicas en donde estás ya muy cansada de la relación, ya estás muy desgastada porque son peleas tras peleas tras peleas, sobre todo las famosas peleas, o bueno, yo al menos en lo personal, las peleas que son por tonterías, pero que al final desencadenan una gran pelea, que realmente creo que son más como luchas de poder o berrinches que podemos hacer. Y entonces obviamente hay un desgaste significativo todo el tiempo, ¿no? Escuchaba a uno de mis mentores mencionar que justamente cuando nosotros nos sentimos cómodos en algún lugar o con alguna persona o en algún espacio en específico, lo que vamos a hacer es que de manera un tanto inconsciente vamos a empezar a solamente observar las cosas que no suman a ese entorno o a esa persona en específico, ¿no? Y es justo lo que nos hace dejar de lado pues todas las situaciones, por así decirlo, positivas, no me gusta usar mucho ese término, pero todas las situaciones que realmente sí suman, que son características que sí nos gustan de manera general del espacio o la persona en cuestión, ¿no? Entonces, regresando con este ejemplo de la relación tóxica, pues obviamente yo ya me la he vivido en peleas y demás, y lo que yo estoy buscando actualmente, pues es tomar ciertas decisiones, ¿no? Quiero saber si me tengo que ir de la relación o no me quiero ir, qué sigue, cómo le hago. Y tal vez muy en el fondo yo ya sé que lo más sensato sea ya no estar en esa relación, porque me parece que mi punto de vista pues ya no va a cambiar, no es negociable. También veo que de la otra persona tampoco, o sea, no hay cómo encontrar pues un punto medio por el cual podamos hacer que funcione. Sin embargo, obviamente pues por el tiempo, por el cariño, por el apego, por los miedos, pues no logro concluir el término de esta relación, y ante cualquier circunstancia en donde podamos hablar y más o menos solucionarlo, pues entonces yo continúo. Y el continuar me puede traer cierta ventaja en el momento, porque obviamente me hace sentir bien, me hace sentir cómoda, me parece que es como algo, está bien, me siento bien, ya hablamos, etcétera. Pero la realidad es que no va a suceder en más de un par de días o semanas en donde volvamos a tener una pelea y me vuelvo a sentir de la misma manera desgastada, al punto de que entonces, pues obvio, yo voy a volver a recordar la sensación de decir, ya no quiero estar más en esta relación porque ya no me hallo, porque solamente son pleitos, etcétera, ¿no? Entonces, justo la situación es que estoy cayendo mucho ante la recompensa inmediata de tergiversar mi armonía y mi paz interior con algo que solamente es calmar momentáneamente mi ansiedad por el desapego y por los miedos y por todo el proceso que puede implicar el que yo esté generándome un duelo en este momento, ¿no? Entonces, aclarado esta parte, ¿cómo es que podemos hacerle para empezar a trabajar en arraigarnos a las nuevas conductas que debemos realizar para entonces poder no sucumbir a estas tentaciones, no caer en la recompensa inmediata
y entonces poder empezar a trabajar nuestros objetivos a largo plazo, que en este caso pues son la construcción realmente de nuestra armonía interior, ¿no? Y bueno, pues aquí primero que nada es empezar a trabajar con los pensamientos y nuestras creencias. Y creo que podríamos redundarlas en ciertas creencias limitantes, por así decirlo. Nosotros tenemos ciertas creencias en las cuales consideramos que va a ser muy difícil o va a ser muy imposible o que no lo vamos a lograr o que no sabemos qué va a suceder si no seguimos haciendo lo que ya hemos hecho y que aunque tal vez no nos ha dado el resultado adecuado, pues al menos nos ha librado de tener peores resultados como en algún momento nos pudo haber pasado o como le pasó al vecino, pero pues yo no me quiero arriesgar a esa situación. Y entonces, por eso termino haciendo lo que ya conozco, ¿no? Y es algo como hasta de cultura, porque de hecho hay un dicho, ¿no? Que dice que más vale malo por conocido que nuevo por conocer. Y aplica pues para todo, ¿no? Espacios laborales, pareja, familia, lugares de vivienda, etcétera, ¿no? Entonces, justo el detalle es que nosotros nos movemos en nuestra famosa zona de confort, que realmente es como una zona de seguridad ficticia, porque obviamente es lo que ya conocemos y aunque seguramente no nos está haciendo sentir cómodos, pues al menos no nos genera ansiedad por estar en un terreno desconocido donde no conocemos una, ni cómo movernos y dos, cuál sería el posible resultado que podamos obtener. Cuando yo observo este tipo de circunstancias en mis alumnas, algo muy importante que trato de hacer hincapié es hacerles recordar algo. Bueno, tú llegaste aquí, tú solicitaste mi apoyo para poder trabajar esta parte de tu armonía interior porque ya estabas muy cansada y muy desgastada. Y me parece que dentro de lo que me comentaste es que justo habías identificado las cosas en las cuales tú no estabas sumando a esa armonía, ¿no? Y entonces, ya que identificaste estas cosas, ya que tuviste esa habilidad para poder identificarlas, entonces es muy importante que empecemos a trabajar tanto a nivel corporal como a nivel de pensamiento para que se vaya reforzando esta situación. Y sobre todo, empezar a asociarlas con el bienestar que pudiéramos tener. ¿A qué me refiero con esto? La visualización es un tema sumamente importante porque la visualización permite tener un cierto empoderamiento, un cierto valor para poder hacer las cosas. Y la visualización no solo empieza con el tema de decir quiero decretar o me voy a visualizar ya en un lugar muy paz y armonioso, no sé, la playa, y entonces ahora voy a visualizar que voy a estar en la playa y voy a estar descansando y no. La visualización empieza por ubicarte en tu presente, en tu aquí y en tu ahora. Y el ubicarte en tu aquí y en tu ahora, en donde tal vez estás en ansiedad y en agonía, digo agonía es a lo mejor un término muy extremoso, pero me refiero a que estás en inconformidad, en angustia, en desesperación, pues obviamente lo primero que hace es ubicarte que donde estás no estás cómodo y que tú en cierta medida pues has contribuido a que esa situación sea permanente porque no has tomado alguna decisión. Si lo que nosotros hacemos en el momento de ubicar justamente dónde estamos es saber la responsabilidad que nos compete, volvemos a tomar el poder de nosotros mismos, que en teoría no deberíamos de haberlo perdido. Pero eso es un gran paso porque entonces también podemos tomar la decisión de hacer un cambio en la conducta que hemos venido realizando y que nos genera estar en este círculo vicioso. Y de esta manera entonces empezar a hacer la modificación pertinente para buscar el objetivo deseado. Voy a regresar a mi ejemplo del tema de la nutrición para que más o menos lo tengas. Bueno, número 1. Si yo lo que quiero hacer es dejar de sentirme frustrada, enojada conmigo,
deprimida porque cada vez que paso por el espejo no me gusta lo que veo a nivel corporal y eso no me suma en mi armonía, no me hace sentirme cómoda en el día a día. Y entonces ya identifiqué que obviamente yo he fomentado muchos de los hábitos por un mal consumo, por sedentarismo, por falta de ejercicio, por exceso de, por ejemplo, en mi caso, por exceso de pan, ¿no? Etcétera. Bueno, pues entonces obviamente yo tengo que estar identificando la costumbre que tengo. Regreso al ejemplo. Yo identifico que cada que tengo o ingreso a un régimen alimenticio, me da regalos envenenados de pan. Y entonces, si de ahora en adelante yo identifico que soy la responsable de que me esté dando regalos envenenados de pan y por eso no estoy bajando de peso, lo adecuado es que empiece a hacer modificaciones en esa parte. Y primero tengo que partir de decir, estoy aquí, yo soy la responsable de seguir con este sobrepeso porque me sigo dando regalos envenenados de pan aunque tengo un régimen alimenticio que obviamente no suman a que mi gasto energético sea diferente. Y entonces, ¿dónde estoy? ¿Y a dónde quiero llegar? ¿Y qué acciones estoy haciendo hoy para esto? ¿Qué es lo que me puede estar dando miedo? ¿Qué me refuerza ese círculo vicioso? ¿Y a qué es a lo que debería de empezar a enfrentarme para poder lograr mis objetivos? Bueno, pues ¿dónde estoy? Estoy en un tema de sobrepeso, ¿no? El objetivo que quiero lograr, pues obviamente es tener el peso de salud establecido, dejémoslo así, ¿no? El estándar de salud, el que la OMS dice que es el mejor, el índice de masa corporal. Después de eso, entonces, lo que yo voy a hacer es decir, bueno, yo sé que yo no contribuyo a lograr ese objetivo al poder estar haciendo esto. Pero es que es tan rico y sabe tan padre y no sabes, etcétera. Claro, pero ¿cuáles han sido las cosas que me han perjudicado? Y en el momento en el que yo quiero comer un pan, en ese momento justamente recordar la sensación que puedo tener al mirarme al espejo, etcétera. Pero también puedo recordar comiendo verduras, etcétera, la sensación que puedo tener al estar en un peso establecido por la OMS, ¿no? Porque no quiero meter en temas sociales, etcétera, que me hace sentir bien a mí, ¿de acuerdo? Entonces hay que jugar mucho con esas creencias, poniéndoles el tema de nuestras emociones, porque nuestras emociones son sumamente importantes. También lo platicamos un poco el sábado. Están nuestras emociones y están nuestros sentimientos. Las emociones es algo nato, una, por así decirlo, manifestación de las reacciones que podamos tener por circunstancias externas que vivimos. Y los sentimientos son ya el raciocinio, el concepto que le podemos poner a estas emociones. Nuestras conductas son realmente el reflejo de la emoción y el sentimiento. El actuar que tenemos va muy en pro de lo que sentimos y de el concepto en el cual le damos a lo que sentimos. Entonces, si yo quiero empezar a hacer modificaciones en mis hábitos, tengo que empezar a ponerle un cúmulo de sentimientos que sumen en pro de los hábitos y también, por así decirlo, un cúmulo de sentimientos que me generen cierta adversidad a ciertos hábitos. No quiero decir que entonces de ahora en adelante cada vez que como un pan me voy a sentir deprimida o triste o así y entonces lo voy a dejar. Quiero que aterricemos en la realidad, que hoy por hoy el hacer esa conducta no es algo que me sume a mi vida versus el hacer otra conducta que sí está sumando a mi vida. Y que puedo ubicar tiempos y momentos en los cuales yo podré hacer estas actividades que también me gustan y disfruto mucho, pero que hay momentos en los que es importante que yo haga otro tipo de actividades que van a sumar en más a mi objetivo que tengo de ser. Regresando al tema de la paz interior, es muy importante que tú ubiques que si realmente lo que tú quieres hacer es trabajar en tu paz interior para poder vivir en armonía
y en sintonía, aún con todos los desafíos que tú puedes tener en tu día a día, lo primero que tienes que hacer es empezar a trabajar en ubicar cuáles son esos regalos envenenados que te das, cómo sucumbes a estas tentaciones, a esta recompensa inmediata, obviamente, y cómo es entonces que te está alejando del objeto de ser. Tú me puedes decir, oye Nidia, pero es que mi paz y mi armonía tienen que ver mucho con el tema de mi trabajo, que es algo que se ha sonado mucho y por eso te dije que lo íbamos a tocar. Sí, claro, por supuesto. El tema del trabajo es una situación que hoy por hoy seguramente lo vemos como en una situación de demanda excesiva. Me parece que a nivel laboral existe una sobredemanda de lo que a nivel de capacidad humana se puede hacer y que es una tendencia organizacional que se ha dado últimamente. Sin embargo, también creo que es muy importante que no exclusivamente lo asociemos con que todo ya es una sobredemanda y todo es una exageración de los resultados que se me piden, y entonces solo ubique que el exterior, en este caso mi trabajo, mi jefe inmediato, la empresa, etcétera, es quienes son los responsables de este tema de la paz interior o de que yo no tenga la paz interior, porque como te lo mencioné al inicio, nosotros podemos tener un punto de límite en el cual ese es un no negociable para que nosotros podamos seguir viviendo en una armonía, en una sintonía interior, so pena de las adversidades que podamos tener en el día a día. Entonces, para que nosotros podamos llegar a esa sintonía y a esa armonía, es muy importante que primero ubiquemos dónde estamos parados, cuáles son las acciones de las que sí somos responsables, en qué medida no hemos puesto un límite y cuáles serían las acciones para poder eventualmente negociar ya con los límites identificados, para entonces ahora sí no transgredirnos, empezando desde nosotros mismos, nuestra paz interior y poder seguir cumpliendo con las demandas del día a día, ¿no? Esto es una serie de procesos que obviamente ya te estaré platicando ahora el 28 de septiembre, pero lo que creo que es muy importante con lo que tú puedas llegar es justo identificando si realmente el tema de la paz interior que hoy no puedas tener, el tema de la armonía o la sintonía en tu interior que hoy no puedas tener, realmente también la estás confundiendo con este tema de las recompensas inmediatas, porque es algo que suele suceder bastante. Te puse el ejemplo del tema de la nutrición, pero también te puse un poco el ejemplo del tema de la pareja, porque también es algo que a veces suele pasar mucho, ¿no? Tergiversamos el poder no estar solos, el poder no tener que lidiar con nuestra soledad al estar con una persona. Recuerdo que un amigo me comentaba que no se sentía ya tan cómodo con su pareja, pero que prefería eso a no estar con alguien, ¿no? Que prefería el tener a alguien, y literal lo dijo así, que hiciera bulto. Lo cual obviamente pues te habla justo de esta carencia que puedes tener con respecto a lidiar con la soledad, con el apego, etcétera. Y entonces pareciera que la acción de permanecer en una relación que no te suma y te puede estar desgastando es preferible porque consideras que eso es realmente la armonía interior que debes de tener, cuando lo que sucede es que todos los días estás desgastándote al estar en una relación en la cual ya no te sientes cómodo y realmente no hay armonía interior. Hay momentos efímeros de paz y de tranquilidad que se van a la vuelta de la esquina con alguna pelea o alguna rencilla, ¿no? Y en el tema laboral a veces sucede lo mismo, también realizamos relaciones un tanto tóxicas porque traemos esta idea de que es mejor esto a no tener un espacio laboral, lo cual
de manera muy pragmática es cierto. Hoy por hoy también el tema de no tener un espacio laboral puede sumar más estrés y tener menos armonía, pero me parece que es muy importante que tú puedas ir trabajando esta armonía para que entonces en algún momento puedas empezar a construirte alternativas para que en el determinado momento que tú lo decidas, o hagas un cambio laboral o hagas alguna otra acción que te pueda retribuir económicamente. Pero todo ello no puede suceder si antes no estamos en paz y en sintonía con nosotros mismos, porque nuestro cerebro, como te lo comenté al inicio, pues exclusivamente está pensando en una situación con respecto a esto ya no me gusta, esto ya no me hace sentir bien, y solamente sigue viéndole lo negativo a las cosas, ¿no? O aunque pudiese estar consciente de que no es exactamente lo mejor, de todos modos le da el pequeño valor para no perder lo que pudiera estar tergiversando con armonía interior, pero realmente es pues yo le llamo pues un curita a una gran herida profunda, ¿no? Entonces es muy importante. Así que, bueno, para ir cerrando un poco en esto, pues vamos a repasar un poco de lo que vimos hoy para que tú lo tengas un poco fresco. Hablamos que el tema de la armonía interior solemos confundirlo con el tema de la recompensa inmediata porque sucumbimos ante las tentaciones. La recompensa inmediata, pues obviamente es todo aquello a lo que estamos acostumbrados que nos hace generar una sensación efímera de paz y de tranquilidad, pero que obviamente se vuelve un gran, digamos que algo nocivo en nuestra vida a largo plazo, y sobre todo que nos aleja realmente de la paz y de la tranquilidad. Porque acuérdate que el sábado platicábamos que la paz y la tranquilidad realmente son algo profundo y duradero, que no tiene nada que ver con el momento efímero de armonía o de felicidad que se va al cabo de un par de horas porque sucedió algo en el exterior que hizo que ya se desvaneciera todo, ¿no? Entonces, el que nosotros empecemos a identificar qué sí es paz interior y qué no es paz interior es lo que nos va a poder ayudar a entonces trabajarnos esta diferencia para no sucumbir ante las tentaciones. ¿Cuáles serían las maneras en las que podemos hacerlo? Bueno, primero que nada, ubicando cuáles son estos regalos envenenados, cuáles son estas tentaciones, estas recompensas inmediatas a las cuales solemos ceder, para tenerlas muy presentes. Segundo, ¿cuáles serían las acciones que yo debería de hacer, por denominarlo de alguna manera, contrarias a lo que suelo hacer al sucumbir a estas tentaciones, para entonces tenerlas también muy presentes en lo que suelo hacer que no me suma y lo que no suelo hacer pero realmente me suma a largo plazo? Y entonces empezar a asociar mucho mi aquí y mi ahora de cómo me siento quitando ese regalo envenenado, si sigo fomentándome estas acciones, versus cómo me siento cuando tal vez hago algo muy diferente, pero me acerca más a mi objetivo a largo plazo, que en este caso es mi armonía y mi paz interior. Te invito a que hagas esa lista, te invito a que lo vayas analizando y vamos a seguir platicando ahora sí, el día 28 de septiembre a las 7 de la noche. Espero ya te hayas inscrito a este evento que se llama Armonía Interior, el camino para lograr tu balance entre mente y cuerpo en el día a día, porque va a estar bastante interesante. Este camino pues ya se empieza a vislumbrar, pero obviamente te lo voy a mostrar con más detalle y con más evidencia de cómo sí se puede lograr, independientemente de los desafíos, de sucumbir a regalos envenenados, caer en las tentaciones, etc. Y bueno, no te lo pierdas, porque obviamente va a estar bastante interesante. Y pues por supuesto te voy a platicar también de mi entrenamiento de 28 días que se llama Recupera tu Paz Interior, del cual más o menos ya te he ido platicando también en redes sociales. Te recuerdo mi nombre, soy Niri Magut y nos vemos en la siguiente. Bye bye.